retrospectiva a partir de un estudio del Registro Nacional. Entonces, este es un artículo hecho por médicos ortopedistas que trabajan en un hospital de Turquía y fue publicado en el año 2024 en la revista Journal of Orthopedic Surgery and Research, que es una revista internacional con sede en el Reino Unido, y es un estudio retrospectivo observacional lesiones concomitantes y complicaciones postquirúrgicas en pacientes con reconstrucción del ligamento cruzado posterior por una ruptura secundaria, trauma de alta intensidad. Entonces, antes de empezar a hablar del artículo, quise hacer un recuento anatómico, pues ya que estoy hablando de una estructura tan específica, para que todos tengamos muy claro a qué me refiero con esta lesión. Entonces, pues el ligamento cruzado posterior hace parte de los ligamentos estabilizadores de la rodilla, que principalmente van a ser el ligamento capsular, que rodea el fémur y la tibia, el ligamento rotuliano, que va desde la rótula hasta la tibia, y es el tendón terminal del cuádriceps, el colateral medial y el colateral lateral, que van a darle la estabilidad hacia los lados, es decir, para que no se desvíe la rodilla hacia adentro o hacia afuera. Y están los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior, que le van a dar la estabilidad a la rodilla para que no se desvíe ni hacia adelante ni hacia atrás. Bueno, aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes, o los que leyeron el artículo, qué ligamento se lesiona con mayor frecuencia de los ligamentos de la rodilla? Pues realmente el posterior es uno de los últimos que se llega a lesionar, pero el cruzado anterior es uno de los que tiende a lesionarse con mayor facilidad. Sin embargo, en conjunto generalmente se lesionan los extracapsulares, incluyendo principalmente el cruzado anterior. Sí, digamos que lo que dices es correcto. El ligamento cruzado posterior tiene un reforzamiento de los ligamentos meniscofemorales, lo que hace que necesite un trauma de mayor energía para romperse, mientras que el cruzado anterior necesita un trauma de menor energía para romperse. Bueno, entonces los mecanismos de lesión que van a causar una ruptura del cruzado posterior dependen si son rupturas leves o moderadas o si son rupturas completas. Entonces, en una ruptura aislada del cruzado posterior leve o moderada, generalmente se da por traumas con la rodilla en flexión, por ejemplo, con el tablero de los carros cuando hay choques automovilísticos o jugando o deportes de contacto que caiga sobre la rodilla flexionada con el pie en flexión. Cuando ya es una ruptura completa, generalmente se da también por accidentes automovilísticos, por deportes de contacto, pero pues se requiere un trauma de mayor intensidad, o en caídas libres. Digamos que cuando es una ruptura completa, puede ser aislada, puede ser solo el cruzado posterior, pero generalmente, y lo más frecuente, es que sean varios ligamentos, lo que va a causar una inestabilidad, ya sea posterior o multidireccional de la rodilla. Entonces, bueno, ya hablando como tal del artículo, es un artículo que tomó en cuenta el Registro Nacional, que analiza notas, visitas a clínicas, pruebas de laboratorio, resultados de pruebas de imagen, notas operatorias, fórmulas médicas de pacientes, y tomaron en cuenta pacientes en que consultaron entre el 2016 y el 2022 y que fueron intervenidos pues de una reconstrucción del ligamento cruzado posterior. Entre estos años encontraron 842 pacientes, pero 426 fueron excluidos, ya sea por cirugías de rodilla previas, porque no tuvieron controles por un año para ver la evolución de las lesiones, o porque los registros estaban incompletos. Entonces, para el estudio se incluyeron 416 pacientes. Entonces, se evaluaron variables, inicialmente sociodemográficas, y ya después asociadas al tipo de lesión y a las complicaciones. Entonces, se evaluaron la edad, el sexo, el mecanismo del trauma, si hubo fracturas asociadas, qué lesiones de tejidos blandos, que aquí principalmente se utilizó la clasificación de Schenck para ver qué ligamentos se rompieron. Entonces, el Schenck 1 es una lesión de un solo ligamento, que generalmente pues, puede ser el anterior o el posterior. El Schenck 2 es tanto el anterior como el posterior. El Schenck 3M es el anterior, el posterior y el colateral medial. El 3L es el cruzado posterior, el cruzado anterior y el cruzado lateral, el colateral lateral o la esquina posterolateral de la rodilla. El Schenck 4 ya involucra los 4 ligamentos y el Schenck 5 involucra una lesión multiligamentaria con fractura periarticular, que lo más común es que fuera de tibia o de fémur. También se toma en cuenta si para la reparación de estas lesiones se requirieron varios tiempos quirúrgicos
cuáles fueron las complicaciones postquirúrgicas que presentaron los pacientes y se tomaron aquí en cuenta dos escalas para ver la severidad de las heridas, ya que pues, la mayoría de pacientes tenían lesiones no solo a nivel de la rodilla, sino en otros órganos. Entonces, para el análisis estadístico, se evaluaron pues, las variables que ya mencioné, utilizando el test de chi cuadrado y pues se realizó utilizando un software de análisis estadístico. Entonces, antes de hablar de los resultados, los que lo leyeron, ¿qué esperarían encontrar? ¿O qué creían que iba a ser lo más frecuente en complicaciones de estas lesiones? Pues, Dani, se supone que a mayor edad se esperaría mayores complicaciones, pero dentro del artículo fue totalmente al revés. Entre más iba disminuyendo la edad de corte, más complicaciones se comenzaban a detallar. Sí, pues ese punto lo iba a tocar más adelante, pero pues sí, ese es uno de los resultados. Digamos, algo que yo esperaba era que pues entre más ligamentos hubieran lesionado, pues más complicaciones o pues más severo serían las complicaciones y pues eso sí lo confirma el artículo. Entonces, pues no me voy a centrar en todos los resultados, sino en lo más relevante. ¿Alguien levanta la mano? Ay, sí, es que yo de verdad esperaba que con más cirugías, o sea, como por tratarlo de a poquito, fuera de mejores resultados. Y la verdad quedé súper sorprendida con que, de hecho, daba más riesgo. Sí, eso también a mí me sorprendió porque yo esperaba que se hacen varias cirugías para disminuir el riesgo de complicaciones, por lo que pues generalmente son pacientes politraumatizados. La razón de esto es porque las lesiones articulares tienen que ser siempre manejadas en un solo tiempo para evitar la rigidez de la articulación. Eso es algo que habitualmente pasa cuando tenemos otro tipo de condiciones y que diferimos el tratamiento a dos tiempos o inclusive tres tiempos quirúrgicos. Entonces muchas veces es mejor hacer todo de una vez para que de esa forma se asegura la estabilidad y el paciente pueda iniciar su proceso de rehabilitación lo más pronto posible. Si ustedes hacen un proceso ahora y después a los 2 o 3 meses hacen otro, lo que hacen es truncar su proceso de rehabilitación e implica un alto riesgo de complicaciones como anquilosis, dolor residual, limitación de los arcos de movilidad, etcétera, etcétera. De resultados relevantes, pues vemos que las edades, pues en todos los rangos de edades se ven este tipo de lesiones, que son más frecuentes en hombres que en mujeres, pues por lo menos en esta población que ellos evaluaron, y que el mecanismo de lesión más frecuente son los accidentes vehiculares. Y acá a este lado vemos que adicional a las rupturas de ligamento, se ven lesiones en la articulación. Entonces aquí más que todo hablan de las fracturas, que se ven que es frecuente que haya fracturas de tibia, fémur y rótula, que pues es lo esperado en este tipo de lesiones, ya que pues la rodilla es la que recibe el impacto del trauma en estos casos. Acá vemos la clasificación de qué ligamentos fueron los que pues, se rompían más frecuentemente y vemos que según la clasificación de Schenck, pues la más frecuente era la Schenck 2, que implica una ruptura del cruzado anterior y cruzado posterior, que pues por el mecanismo de trauma es lo esperado, que se rompan ambos ligamentos. Y aquí a la derecha vemos las complicaciones. Entonces vemos que la complicación más frecuente son limitaciones para la movilidad de la rodilla, que pues es la rigidez pues, secundaria al trauma, que también son frecuentes las infecciones, incluyendo las infecciones superficiales, y la inestabilidad persistente de la rodilla, ya que no siempre las reparaciones son exitosas y pues persiste la inestabilidad pues asociada a la lesión del ligamento. Entonces, ya que vimos que la complicación más frecuente fue la rigidez de rodilla, yo quería preguntarles qué estrategias se les ocurren para prevenir que esto suceda y pues disminuir esta complicación en los pacientes con una ruptura del cruzado posterior. Hola, buenas noches. Digamos que uno de los resultados era que, pues digamos que el promedio del puntaje IS era 22.5. Son pacientes politraumatizados en su mayoría. Y creo que cuando el paciente politraumatizado llega a urgencias, como que uno no se fija mucho
en ese tipo de lesiones. Uno se concentra en las fracturas, en la osteosis de fracturas, pero muchas veces las lesiones ligamentarias pasan desapercibidas. En el examen físico, el mecanismo de trauma. Y digamos, en un paciente que ya fue intervenido, que ya se le hizo la reconstrucción, ¿qué creen que se puede hacer para que disminuir la posibilidad de esta complicación? Pues sería como implementar movilización temprana en estos pacientes. Sí, la movilización temprana y tratar de ganar progresivamente los rangos de movilidad articular, porque pues no se puede esperar que un paciente después de una reconstrucción tenga su rango de movilidad completo, pero sí es importante trabajarlo temprano. Listo. Entonces, aquí va la pregunta, que lo que uno esperaba es que sea mayor edad, mayor riesgo de complicaciones, pero lo que demuestra el artículo, o por lo menos en esta población, es que realmente a menor edad, mayor riesgo de complicación. ¿Por qué creen que pasa esto? Pues yo la verdad creo que debe estar muy relacionado pues, a los accidentes en los que se involucra este tipo de daños, porque estamos hablando que no son caídas cualquiera, sino de alto impacto. Entonces es más común conductas riesgosas y pues accidentes de tránsito en personas más jóvenes. Sí, básicamente esa es la razón. Y pues aquí también vemos que realmente la clasificación de Schenck, es decir, qué ligamentos se rompieron, no tiene una diferencia estadística pues, entre los grupos con la tasa de complicaciones. Realmente cualquier tipo de ruptura puede generar complicaciones. Listo. Aquí esta tabla muestra las complicaciones asociadas a varios tiempos quirúrgicos y a los distintos tipos de mecanismos de trauma. Entonces aquí podemos ver que generalmente los accidentes automovilísticos requirieron más de un tiempo quirúrgico, pues porque son pacientes politraumatizados que probablemente la lesión del ligamento no va a ser lo más importante pues, para tratar. También que pues, los accidentes automovilísticos son los que generaron más complicaciones pues, en estos pacientes. Y pues acá esta tabla muestra qué tipo de injerto se utilizó para la reconstrucción, que pues muestra que lo más común son los autoinjertos y que se usan pues de distintos tendones del miembro inferior. Realmente esto pues no representó una diferencia estadística relevante. Entonces, ya más como centrándonos en cuáles fueron los hallazgos de esta investigación, como la conclusión más importante es que generalmente las rupturas del ligamento cruzado posterior, como son traumas de alta energía, van a tener lesiones adicionales y van a generar complicaciones incluso a corto plazo. Pues bueno, como ya mencionamos, la clasificación de Schenck 2 fue la lesión más frecuente. La limitación para la movilidad de la rodilla es la complicación más frecuente. Se prefirió hacer un tiempo quirúrgico, se vieron menos complicaciones y que pacientes más jóvenes y en varios tiempos quirúrgicos eran los que más complicaciones presentaron. Bueno, como ya hemos mencionado también, que el ligamento cruzado anterior es el que más se lesiona. Y pues aquí en el artículo también hablan que hay lesiones cuando son aisladas del ligamento cruzado posterior y son leves a moderadas y que no comprometen tanto la estabilidad de la rodilla, pueden ser tratadas sin cirugía, mientras que las lesiones severas o las multiligamentarias o que desestabilizan la rodilla sí requieren cirugía. Pues para este artículo, la tasa de complicaciones en lesiones del ligamento cruzado posterior comparan con otros artículos similares en otros hospitales y la tasa en otros hospitales era de 21%. Pues se dijo que esta lesión es más frecuente en hombres que en mujeres y como hallazgo encontraron que generalmente en pacientes menores de 15 años no se realiza reconstrucción del ligamento cruzado posterior, aunque, Doc, yo te quería preguntar porque la verdad estuve buscando y no encontré por qué no se repara en pacientes jóvenes.
Doc, si estás hablando no te escuchamos. Sí, no hay problema. Y bueno, aquí yo les quería hacer esta pregunta porque este artículo solo toma en cuenta las complicaciones en el primer año de pues de la reconstrucción. Entonces, ¿qué creen ustedes que se puede ver a largo plazo que pues sería interesante que alguna investigación pues la respondiera? Yo diría que como en este caso mencionaban que la rigidez de la rodilla era una complicación más frecuente, pues sería bueno que en otros estudios respondieran si estos pacientes recuperan esa movilidad después de un tiempo o si definitivamente no. Yo creo que también de pronto, pues como casi todas las lesiones son asociadas a fracturas, pues ver en qué tanto tiempo los pacientes hacen artrosis y de pronto requieren nuevas intervenciones quirúrgicas, pues digamos como en el más mediano largo plazo. Sí, justo de la mano de la artrosis estaba pensando la atrofia que se asocia pues a toda esta inmovilidad que se genera, la atrofia muscular, pues eso como dificulta aún más el proceso de recuperación. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, digamos, algo a más que a mí me gustaría pues, que se estudie es ver si los pacientes jóvenes tienen mayor riesgo de complicaciones, pero yo quisiera saber si también tienen una mayor recuperación a largo plazo, si tienen una mejor calidad de vida a largo plazo después de estas lesiones que las personas pues, de mayor edad. Y eso era todo lo que tenía preparado. Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. A mí sí me gustaría preguntarles qué opiniones tienen con referente al artículo como tal, al estudio. Obviamente ya se ha hablado y es un tema que hay que revisar con mayor profundidad, el tema de la ruptura del ligamento cruzado, pero me gustaría conocer sus opiniones con referente al estudio como tal, al tipo de estudio, a las variables que utilizaron los investigadores y a cómo plantearon la metodología de investigación. Pues Doc, como ya lo había mencionado al principio de la charla, eh, básicamente la investigación comparte mucho con las investigaciones que ya habíamos hecho de platillos tibiales y de fractura de tibia, en el sentido de que buscan analizar los diferentes factores epidemiológicos propios de la lesión, en este caso, pues la ruptura del ligamento cruzado posterior. Em, la metodología, pues es una metodología de corte transversal, retrospectiva. Pues efectivamente llega a tener limitaciones en el sentido de que no se puede complementar información necesaria para concluir, para ser concluyentes, que era lo que nosotros hablábamos en el Congreso de la Javeriana, de que la investigación da pie para dar apertura a nuevas investigaciones que permitan llegar a conclusiones. Em, y pues una de las cosas que me llamó la atención realmente fue que la información, o bueno, la información de los pacientes fue basada en una base nacional propia de Turquía, que pues de cierta forma también tenían sesgos, pero digamos que ayuda a sistematizar más la forma de búsqueda de la información y a sistematizar a los pacientes como tal. Perfecto, sí, hay mucho de lo que hemos hecho en los trabajos de investigación con referente a este artículo y miren el nivel de publicación de este artículo.
Otra cosa también es importante que ustedes puedan reconocer que más que un estudio descriptivo que se pueden hacer y que hemos hecho, este estudio tiene algo muy interesante que es la análisis de variables a través de elementos como por ejemplo el chi cuadrado, que es una forma de análisis estadístico que permite analizar variables a través de un cuadro y poder determinar asociaciones entre variables. A través de este chi cuadrado pueden ustedes sacar algunas conclusiones de análisis de variables y de asociaciones. Entonces pueden decir si una patología tiene asociación factor de riesgo o algún factor de riesgo tiene asociación con alguna complicación, etcétera. Entonces, por ejemplo, este elemento del chi cuadrado es un elemento que debemos aprender, que es muy sencillo de hacer para poder entender y poder sacar un poquito más de conclusiones con referente a estos estudios. Puedes llegar a aplicar esa metodología del chi cuadrado. Analizando de una forma los datos y encontrando asociaciones, por ejemplo, entre algunos pacientes de algunas condiciones asociadas a algunos factores de riesgo o algunas complicaciones. Entonces, lo que se hace es medir, por ejemplo, algún grupo poblacional, hagan de cuenta, 18, bueno, en resumen, como lo que ustedes estaban hablando ahorita, la asociación, el por qué un paciente menor de 18 años tiene mayor riesgo de complicaciones que un adulto mayor, ¿sí? Entonces, ese tipo de análisis que ustedes pueden sacar como es porque tiene asociación directa entre el mecanismo del trauma y la complicación, se pueden asociar a través de este sistema de chi cuadrado. Y ese tipo de análisis no se pueden sacar tan fácilmente en un estudio descriptivo, solamente ustedes describen lo que encuentran allá. Pero cuando analizamos estas variables a través de ese cuadro de chi, se puede determinar cuáles son esas variables que están repetitivas en algunos grupos poblacionales, hablando específicamente de este ejemplo de las complicaciones de los menores, de las personas más jóvenes. Entonces, de esa forma ustedes pueden hacer análisis y de esos análisis se pueden sacar un poco más las conclusiones. Los invito inclusive a que podamos leer un poquito más de este tema de chi cuadrado. Inclusive, Jair, te quería comentar, ¿se acuerda que habíamos hablado la posibilidad de poder hacer algunas charlas de epidemiología para que ustedes tuviesen esos datos frescos? Sí, señor. Creo que son como interesantes o importantes para entender que más que un estudio descriptivo, que es lo que hemos hecho, se pueden hacer otro tipo de estudios que permiten también dar una información muy real y que, bueno, digamos, se pueden hacer en la medida en que vayamos cogiendo un poquito más de práctica. Porque efectivamente se pueden llegar a hacer análisis un poco más, digámoslo así, avanzados o complejos a partir de esa metodología, porque las investigaciones que llevábamos, pues simplemente describían, pues obviamente bajo el concepto metodológico, pues los datos que podíamos adquirir de esa misma patología, pero más allá de eso, de hacer asociaciones, quedó un poco más complejo. Claro, los estudios descriptivos es lo más sencillo, realmente es lo más sencillo, entre comillas, desde el punto de vista de metodología de investigación. Por eso es como los estudios iniciales para los semilleros de investigación. Pero en la medida en que uno ya vaya cogiendo un poquito más cancha en este aspecto de investigación, podríamos buscar otros estudios un poco más complejos, donde hay que hacer obviamente un análisis epidemiológico un poco más extenso, eh, como por ejemplo estos de análisis de variables, como el chi cuadrado, como los estudios de corte, como los estudios de cohorte, ¿sí? Entonces, pues eso implica tener un poquito más de conocimiento en cuanto a temas de epidemiología. Pues Doc, a mí lo que me llamó la atención es que realmente compartíamos una metodología muy, muy, muy similar. Entonces, pues el tema de la publicación, realmente me di cuenta de que
bajo ese mismo concepto metodológico se podía llegar a dar. Eso fue una de las cosas como que más me llegó a llamar la atención. Y creo que Dani tenía una pregunta sobre la recuperación de menores. ¿Puedes hacerla, Dani? Sí, yo tenía una pregunta, es que en el artículo dice que, pues, no se, o sea, que no le hacen reconstrucción a personas menores de 15 años, y estuve buscando y no logro entender por qué no se hacen reconstrucciones en pacientes jóvenes. Habitualmente las reconstrucciones ligamentarias, primero la población, los pacientes pediátricos no tienen unos daños ligamentarios que los ligamentos son más fuertes que el hueso. Entonces, ante un traumatismo de alta energía, es más factible que el hueso se fracture, el hueso del niño que está en crecimiento a través de la fisis de crecimiento, que se rompan los ligamentos. ¿De acuerdo? Es por eso les hablaba en algún momento de alguna charla, decíamos, los niños no sufren de esguinces. El esguince es ese sobreestiramiento de esos ligamentos. Ellos no sufren, son tan fuertes que lo que hace es arrancarse el hueso de donde está anclado ese ligamento. Entonces tienen fracturas fisarias o lesiones fisarias en vez de tener lesiones ligamentarias. ¿Sí? Entonces ese es como lo primero. Lo segundo es que la reconstrucción ligamentaria, en especial del ligamento cruzado anterior y posterior, en niños se hacen con un cuidado especial, porque para poder hacer la reconstrucción requerimos entrar a la fisis. Entonces yo como ortopedista pediátrico, por ejemplo, utilizo algunas técnicas especiales para poder hacer las reconstrucciones de ligamentos cruzados anteriores y posteriores, diferentes a los que hacen los adultos. Porque el adulto, no sé si han tenido la oportunidad, tiene que atravesar la metáfisis para hacer un túnel y ahí poner los ligamentos. Mientras que uno, si hace eso, al atravesar la metáfisis, pues estamos dañando la fisis y vamos a tener problemas con el crecimiento de esa extremidad. Entonces lo que hacemos son técnicas que son muy no transfisarias, sino epifisarias, con el ánimo de no tener que tocar la fisis, o inclusive extraarticulares, utilizando algunos injertos de tensor de la fascia lata o de algunos tendones que se terminan convirtiendo en ligamentos para poder darle estabilidad a esa rodilla. Entonces es más, digamos que la técnica quirúrgica es un poco más compleja que la artroscopia típica del adulto, pero digamos que por eso no tratamos como de hacer cirugías tan grandes de reconstrucciones multiligamentarias. Entonces, esa es básicamente la respuesta a esa pregunta. Gracias, Doc. Una de las complicaciones que ya había sido mencionado, que era el bloqueo propia rodilla tras múltiples intervenciones quirúrgicas. ¿Eso por qué se da? Pues bueno, puede estar asociado de pronto al diagnóstico de las lesiones, o en su efecto de algunas dificultades técnicas para poder hacer algunas reparaciones. De pronto se requiere que el tejido esté un poquito menos inflamado para poder hacerle algunas reconstrucciones, el anclaje de algunos ligamentos y demás. Es más pensando en ese tema. Pero lo que se ha visto en estos momentos es que intentar hacer esas reconstrucciones en múltiples etapas o pasos, pues lo que hace es generar mayor rigidez en esas rodillas, como les explicaba ahorita. ¿Sí? Entonces tratamos siempre de hacer todo en un solo tiempo quirúrgico con ese ánimo de que el paciente se estabilice la rodilla e inicie rápidamente y tempranamente sus procesos de fisioterapia y rehabilitación. Inclusive lo hacemos en niños, en ese concepto nuevo. Por ejemplo, les cuento, los niños con parálisis cerebral anteriormente se operaban de a poquitos, le operó esta rodilla hoy, en 3 meses le operó la otra rodilla. No, en ortopedia pediátrica hacemos reconstrucciones multinivel en un solo tiempo quirúrgico, donde operamos cadera, rodillas, tobillos, todo en un solo tiempo quirúrgico,
De esa forma se recuperan los pacientes más rápidamente. Entonces, digamos que ese concepto ha venido cambiando en la medida en que hemos visto mejores resultados cuando los pacientes hacen se hace todo de una vez y se inicia de forma temprana la rehabilitación.